Encontré a mi esposa en la cama con nuestro guía turístico en Costa Rica. Nunca fuiste suficiente. Ella se rió, yo sonreí. Tengo 34 años y pasé 7 años casado con Sara, de 33. Creyendo que nuestra relación era sólida. Nos conocimos en la universidad, seguimos el típico baile de novios y, al graduarnos, decidimos unir nuestras vidas en matrimonio. Éramos esa pareja que todos felicitaban públicamente, aunque en el fondo muchos parecían desear otra cosa. Durante los primeros años, la vida parecía funcionar sin mayores sobresaltos. Teníamos una casa bonita, empleos estables, hasta nuestras tazas de café combinaban a la perfección. Disfrutábamos de maratones en Netflix, escapadas de fin de semana y discutíamos de forma casi automática sobre quién debía sacar la basura. A pesar de que no incendiábamos el mundo con pasión, pensaba que así se veía un matrimonio normal. Hace aproximadamente 3 años, decidimos subirnos al tren de la maternidad, ya que parecía ser la decisión natural que todos tomaban. Habíamos preparado la habitación de invitados para convertirla en la futura habitación del bebé, tuvimos esas largas y repetitivas conversaciones sobre nombres, e incluso descargamos una aplicación para seguir el ciclo de ovulación. Sin embargo, mes tras mes, el ciclo menstrual de Sara no se presentaba como era esperado. Tras un año de intentos fallidos, acudimos a una prestigiosa clínica de fertilidad. Tras múltiples pruebas, el diagnóstico fue de infertilidad inexplicable, lo que en lenguaje médico significa que nadie tenía idea de qué ocurría. Pero claro, nos costó $5,000. A partir de ese momento, noté cambios en Sara. El tema del bebé la afectó profundamente. Cada vez que alguien anunciaba un embarazo en redes sociales, su mirada se volvía vacía y distante. Empezó a buscar excusas para evitar los baby showers y yo la veía, con una expresión melancólica, mirando perfiles de mamás influencers en Instagram. Una vez incluso mencioné la adopción, pero su rechazo fue tan tajante que me dejó casi sin palabras. La situación se agravó hace aproximadamente año y medio, cuando Sara se transformó en una compañera de cuarto que apenas reconocía. Emocionalmente, se mostró tan ausente como un fantasma. Al principio creí que era una reacción a la frustración por el tema del bebé, pero pronto entendí que era algo más profundo. Nuestros hábitos de pareja, las noches de cine, las salidas de fin de semana, incluso las conversaciones sencillas, se convirtieron en rituales vacíos. Era como vivir junto a una extraña que, irónicamente, compartía mi cuenta de Amazon Prime. Intenté con todas mis fuerzas reavivar nuestro matrimonio. Organicé citas sorpresa, le regalé flores, preparé sus comidas preferidas e incluso me sumergí en la lectura de algún libro de relaciones con títulos sensacionalistas como Cómo no morir solo con gatos. Sin embargo, cada esfuerzo se encontraba con una sonrisa sin brillo y un agradecimiento sin emoción, similar al desánimo de alguien que se prepara para una colonoscopía. Una noche, mientras ella se retiraba temprano, me encontré solo en el sofá preguntándome qué más podía hacer. Fue en ese instante cuando se me ocurrió la idea de unas vacaciones, no cualquier escapada, sino 2 semanas en Costa Rica, con vuelos en clase ejecutiva, un resort de lujo, playas paradisíacas, selva, y una villa privada con cama king size y piscina. Al comentarle mi plan, por primera vez en meses vi en sus ojos un atisbo de interés. ¿Costa Rica, verdad?, me preguntó, casi incrédula. Respondí afirmativamente, sintiéndome como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Con la reserva ya hecha, durante las semanas siguientes, Sara comenzó a mostrarse casi como la persona que había conocido antes. Se informaba sobre Costa Rica, preparaba listas para empacar y hasta conversaba sobre posibles excursiones. Parecía que, al fin, nuestro matrimonio estaba encontrando un nuevo aire gracias a playas y cócteles costosos. El viaje arrancó prometedoramente, con vuelos en clase ejecutiva y una estadía en un resort de lujo con villa privada. Todo parecía encaminarse hacia una reconexión. Los primeros días Sara se mostraba casi normal, aunque seguía siendo poco cariñosa. Al menos reconocía mi presencia más allá de unos simples gruñidos. Disfrutamos de momentos en la playa y compartimos algunas comidas decentes, lo que me hizo pensar que quizás estábamos dando un giro. Sin embargo, el tercer día sucedió algo inesperado. Durante una excursión privada por un parque nacional famoso por sus cascadas y su fauna, conocimos a un guía turístico que parecía haber salido de un anuncio de colonia, alto, bronceado, con una sonrisa perfecta y un porte impecable. Su nombre era Miguel. Yo, seguro de mí mismo, no me sentí amenazado, al contrario, sentí compasión por él, que debía lidiar con turistas irritables. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el cambio radical en Sara. De repente, su actitud se transformó, sus ojos se iluminaron y su interés en Miguel fue tan evidente que no podía pasar desapercibido. Con entusiasmo, ella le hizo preguntas constantes y se mostró completamente entregada a la experiencia, compartiendo detalles que nunca había mencionado en nuestros 7 años de matrimonio. Mientras Miguel y Sara entablaban una conversación animada, yo me sentía relegado, como si hubiese desaparecido. Intenté intervenir en varias ocasiones, pero parecían absorbidos en su propio mundo. Esa misma noche, durante la cena, quise retomar la charla mencionando lo fascinante que había sido el tour, pero Sara apenas levantó la vista de su teléfono, reafirmando que Miguel es genial y conoce la zona. Asentí mientras comía, consciente de que algo ya no era lo mismo y, sinceramente, parte de mí había dejado de luchar. En los días siguientes, el patrón se repitió. Sara alternaba entre mostrarse distante y, de repente, transformarse en una mujer coqueta, radiante y llena de vida únicamente en presencia de Miguel. La veía arreglándose con mayor esmero antes de cada excursión, nuevo maquillaje, ropa distinta,
perfumes elegantes que contrastaban con su antigua imagen práctica. En el desayuno, comentaba de forma casi automática sobre la belleza del paisaje, pero parecía que sus palabras estaban más dirigidas a su teléfono, incluso a Miguel, quien parecía ser el centro de su atención. Hace tiempo que dejé de esforzarme por encajar en lo que esperaba de mí. Empecé a seguir mi propio camino, me dediqué a la pesca, realicé caminatas en solitario y pasé horas en el bar del resort conversando con turistas al azar. Sara, mi esposa, ni siquiera parecía darse cuenta. Tras finalizar nuestros tours, comenzó a desaparecer bajo el pretexto de querer recorrer las tiendas del hotel o dar paseos por la playa sin compañía. Un día, volví temprano de una salida de pesca en solitario, ya que aquella mañana Sara no se encontraba bien. Al llegar a la habitación del hotel, me encontré con un ambiente extraño. El cuarto estaba vacío, pero su teléfono seguía conectado al cargador y vibraba con un mensaje. Normalmente, no soy de curiosear en las cosas ajenas, pero en ese instante decidí mirar el contenido. El mensaje era de Miguel: encuéntrame en el lugar de siempre. No puedo esperar a verte. Ese mensaje me golpeó fuerte. No puedo negar que, a pesar de mis intuiciones durante todo el viaje, ver ese mensaje fue el detonante que borró cualquier esperanza que pudiera tener de salvar nuestro matrimonio. Esa misma noche, durante la cena, intenté hablar con Sara. ¿Todo bien contigo? ¿Pareces distraída? Casi ausente. Ella apenas levantó la mirada mientras sorbía su mojito y respondió: estoy bien, solo relajándome. ¿No es para eso de vacaciones? Asentí sin decir palabra, convencido de que no podía seguir siendo un tonto. Al día siguiente, le comenté a Sara que me iría en otra salida de pesca y que estaría fuera la mayor parte del día. Su única respuesta fue seguir tecleando en su móvil, sin inmutarse ante mi presencia. 3 mensajes. ¿Adivinas quién era el remitente? En lugar de ir a pescar, esperé alrededor de 1 hora y regresé al hotel tomando la ruta más discreta. Con mi tarjeta de acceso abrí la puerta en silencio. Al ingresar, me sorprendió el sonido de una canción que acompañaba la escena. Allí estaba mi esposa, y claramente no estaba sola. Me quedé inmóvil, con la mochila colgada del hombro, mientras observaba a mi esposa siendo complacida por Miguel, el guía turístico, en nuestra villa de $500 la noche, con sábanas que yo mismo pagaba en un país al que la había traído. La repulsión me invadió y sentí náuseas. Al principio, ninguno de los dos parecía notarme. Por un instante, estuve a punto de intervenir de forma violenta, pero en vez de perder el control, simplemente aclaré mi garganta de forma casi casual. Fue entonces cuando Sara, levantando la mirada sin esfuerzo alguno para cubrirse, me preguntó con tono frío: ¿qué haces aquí? Yo respondí con una ceja enarcada: esta es mi habitación. Miguel, intentando mostrar algo de pudor, buscaba apresuradamente sus pantalones. Pero Sara, sentándose erguida, me lanzó una mirada helada y dijo: Jaque, tú nunca fuiste suficiente para mí, ni en la cama, ni como esposo, ni siquiera como futuro padre. En ese preciso instante, mi mente quiso explotar en ira, gritar, lanzar objetos o incluso recurrir a la violencia física, pero logré contenerme. Algo dentro de mí se reordenó. Quizá fueron años de sentirse ignorada o incontables noches intentando arreglar lo que ella ya había abandonado. Sea lo que fuere, no me iba a derrumbar frente a ella. Entonces, saqué mi teléfono y comencé a grabar, documentando lo que se convertiría en el momento más épico de esta vacación. Entre medio, Sara empezó a recoger las sábanas y Miguel se apresuró a vestirse, como si la habitación estuviera en llamas. «Apaga eso», gritó ella. Pero yo seguí grabando tranquilamente. Esto será importante más adelante. Aproveché para hacerle una pregunta a Miguel. Oye, Miguel, ¿acostumbras a hacer esto con todas tus clientas o solo con las esposas desesperadas? Miguel salió corriendo, aún poniéndose la camisa. Una vez que él se fue, Sara cambió de estrategia. Esa actitud arrogante desapareció, reemplazada por lágrimas. Jaque, no es lo que piensas, dijo, intentando justificarse mientras yo no pude evitar soltar una carcajada amarga. ¿En serio vas a decir, no es lo que piensas, cuando te acabo de atrapar con nuestro guía turístico, después de haberme declarado que yo no era suficiente? Respondí sin pausa, grabando cada segundo. Entre sollozos, intentó explicarse, pero yo la interrumpí. Tan infeliz que ni siquiera pudiste hablar conmigo y decidiste acostarte con el primer hombre exótico que te prestó atención. En ese instante, ella empezó a llorar desconsoladamente. Por favor, Jaque, podemos superar esto. Podemos solucionarlo. Fue cuando hice algo que probablemente la sorprendió. Guardé mi teléfono y empecé a empacar solo mis cosas. ¿Qué haces?, preguntó entre sollozos fingidos. Me voy, respondí sin rodeos. Me dejas aquí en Costa Rica. Cerré mi maleta y añadí: por cierto, tu vuelo a casa está cancelado, al igual que tu tarjeta de crédito, esa en la que solo eres usuaria autorizada, y tu servicio móvil. Su rostro pasó de la tristeza al asombro, y finalmente a la furia en cuestión de segundos. No puedes hacer eso, replicó, pero le informé que ya lo había hecho esa misma mañana, anticipándome a sus necesidades. Deberías haberlo pensado antes de presentarte para la versión costarricense de Chites. Al salir, Sara gritaba todos los insultos posibles. Antes de irme, le recordé con voz fría: tengo el vídeo de cuando dijiste que yo nunca fui suficiente. Le aseguré que se lo mostraré a nuestro abogado de divorcios, a sus padres y a nuestros amigos. Cerré la puerta y me dirigí directamente a la recepción, donde reservé otra habitación en el extremo opuesto del resort. Cuando el gerente me preguntó si todo estaba bien, simplemente respondí:
problema conyugal, nada grave. Esa misma noche, desde el balcón privado de mi nueva habitación, envié un correo a los padres de Sara, adjuntando el vídeo y explicando por qué su hija estaba varada en Costa Rica, y copié también a su hermana. Luego, pedí servicio a la habitación, disfruté del atardecer y dormí mejor que en años. Es curioso cómo perder 150 libras de lastre emocional puede aliviar a un hombre. Al día siguiente, recibí un breve mensaje de sus padres: lo sentimos. Ante ese silencio absoluto, sin seguimientos ni explicaciones, supuse que ellos ya habían creído la versión distorsionada de Sara o simplemente no querían involucrarse. Volé a casa al día siguiente, esta vez en primera clase con los millas que había acumulado para lo que pretendíamos fuera nuestra segunda luna de miel, en tono irónico. Dejé a Sara a su suerte, sin importarme demasiado cómo se arreglaría para volver. Quizás Miguel tuviera millas aéreas o algo por el estilo. Durante el vuelo, medité mis próximos pasos y, al aterrizar, ya tenía un plan digno de un maestro ajedrecista. Lo primero que hice fue llamar al mejor abogado de divorcios de la ciudad, no al más económico ni al más amable, sino al más despiadado y capaz de dejar sin nada a los que engañan. Este tal, a quien llamaré Dan, tenía fama de arrasar con las defensas de los cónyuges infieles. Le expliqué: tengo evidencia en vídeo clara de que mi esposa me engañó, admitiendo su infelicidad y faltándome al respeto, y además la dejé en otro país. Dan se rió y me dijo: eso es duro, pero seguro intentará usar eso en tu contra. Le comenté también que la casa está solo a mi nombre, pues la compré justo antes de casarnos, ya que en ese entonces Sara tenía mal crédito. Lo mismo sucedió con los autos. Acordé, con total certeza, que yo ganaba aproximadamente el triple que ella, y así lo confirmé. Poco después, un asesor me indicó el plan a seguir. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de medidas financieras radicales. Bloqueé todas las cuentas, eliminé a Sara de cada una de ellas, cancelé las tarjetas de crédito conjuntas y cambié todas las contraseñas. Incluso moví mi depósito directo a un banco nuevo del que ella ignoraba la existencia. Paralelamente, realicé un inventario minucioso de todos los bienes que en la casa eran exclusivamente míos, ya fueran objetos que había adquirido antes del matrimonio o comprados con fondos separados, y trasladé lo verdaderamente importante a una unidad de almacenamiento. Entre estos objetos estaban reliquias familiares, electrónicos costosos y fotografías irreemplazables. No es que tuviera un rencor personal, sino que no confiaba en que ella no viniera a destruir lo que consideraba mi patrimonio. Además, procedí a cambiar las cerraduras y a actualizar el código de seguridad. Le permití a Sara recoger únicamente su ropa y objetos personales, pero bajo la condición ineludible de contar con escolta policial. Dan, nuestro asesor legal, me aseguró que todo era perfectamente legal ya que la casa estaba registrada solo a mi nombre. Técnicamente, podría haberla expulsado de forma inmediata, pero, siendo honesto, no era completamente insensible. Decidí que ella podría permanecer en la vivienda hasta que el divorcio se consolidara, siempre y cuando yo no estuviera presente. Una semana después de mi retorno, Sara logró regresar a Estados Unidos, aunque jamás logré descifrar cómo lo hizo. Para mí, no tuvo importancia, pues en ese momento ya me estaba quedando en la casa de un amigo. Al llegar, se encontró con un hogar a medio vaciar, nuevas cerraduras y una nota de mi abogado en la que se detallaban los pasos a seguir para acceder a sus pertenencias. La reacción de Sara fue inmediata y colérica, inundó mi teléfono con llamadas y mensajes exigiendo explicaciones, preguntaba, entre otras cosas, por el paradero de sus objetos, el funcionamiento de sus tarjetas de crédito y me insultaba, llamándome cobarde. Sin darle ninguna respuesta, reenvié todo al abogado Dan, quien me aconsejó mantener un silencio absoluto y no establecer ningún tipo de contacto, dejándola sola para que se enredara más en su propia situación. En las pocas ocasiones en las que Sara se presentó en la casa de mi amigo, simplemente ignoré la puerta. Luego de su tercer intento, mi amigo instaló una cámara en el timbre, de modo que pudiéramos verificar quién se acercaba antes de levantar el aviso. Apenas 2 días después de su regreso, Sara fue notificada en pleno trabajo con los papeles del divorcio, lo que significó una máxima humillación pública. Se le imputaron cargos por adulterio, con pruebas en vídeo que la incriminaban. Las condiciones del acuerdo establecían que ella no recibiría absolutamente nada, ni pensión, ni parte de la propiedad, ni automóvil, únicamente se le permitía conservar su ropa y objetos personales, y cualquier comunicación debía ser canalizada exclusivamente a través de abogados. «Vas a tomar una medida de tierra arrasada», comentó Dan cuando aprobé la solicitud de divorcio. Yo le respondí sin ambajes que solo me aseguraba de que ella no saliera de esta relación llevándose un premio. Sara intentó por todos los medios habituales, llorando ante amigos en común, llamando a mis padres, e incluso apareciendo en mi lugar de trabajo, pero yo me mantuve en completo silencio. Las únicas personas que escucharon mi versión fueron mis amigos más cercanos, mis padres, quienes siempre desconfiaron de ella, y, por supuesto, mi abogado. Nuestros amigos quedaron divididos, algunos se alinearon con Sara basándose en su versión distorsionada de los hechos, mientras que otros, tras escucharla, se comunicaron conmigo en privado para obtener mi versión. Una vez que les mostré el vídeo, su opinión cambió rápidamente, ni siquiera tuve que hablar mal de ella, pues ella misma había dado pruebas suficientes al manifestar que nunca fui lo bastante para ella. Aproximadamente 3 semanas después de recibir la notificación, el abogado de Sara me contactó con una contrapropuesta. Ella reclamaba la mitad del valor de la casa, uno de los autos y un año de pensión alimenticia para reponerse económicamente. Dan se rió en mi oído al comentarlo, y mi respuesta fue contundente. Le envié a ellos el vídeo completo de su infidelidad, además de capturas de pantalla de sus mensajes suplicándome que la retomara.
junto con un desglose detallado de nuestras finanzas que demostraba que yo había financiado la mayor parte de la vida en común. En el correo se remarcaba, casi como un recordatorio para el jurado, que Sara había entrado en el matrimonio con muy poco. Frente a esto, su equipo redujo considerablemente la demanda, pero nosotros la rechazamos de plano. La estrategia de Dan era clara, que ella no obtuviera nada más que lo que aportó al inicio del matrimonio, y en su caso, eso no era nada. Dan me comentó en una de nuestras actualizaciones semanales que, según su abogado, no tenían ningún fundamento legal contra nosotros dada la evidencia. Solo quedaba mantenernos firmes. Un mes después, Sara aceptó los términos propuestos, se retiró con sus pertenencias personales, se le abrió una cuenta de retiro separada, que, por cierto, tenía un saldo ínfimo, y se hizo cargo de la deuda de sus tarjetas de crédito personales. Sin embargo, no se le concedió la casa, el automóvil ni ningún otro apoyo. El día en que se finalizó el divorcio, le envié un mensaje de texto que decía, sin rodeos, valió la pena todo ese juego de seducción de Miguel. Ella respondió con extensos mensajes llenos de insultos, pero ni siquiera los leí. Simplemente guardé capturas de pantalla para, en caso necesario, futuras medidas cautelares, y bloqueé su número. Esa misma noche, mis amigos me invitaron a celebrar mi libertad en un bar nuevo en el centro. Por primera vez en años, me sentí liviano, como si pudiera respirar de nuevo. Es curioso cómo uno no se da cuenta del peso de una relación tóxica hasta que ésta se termina. Cuando un amigo me preguntó si lamentaba haber perdido 7 años con Sara, respondí sin titubear, no fueron desperdiciados, al contrario, fueron educativos. Ahora sé perfectamente lo que no quiero. Las semanas siguientes se dedicaron a recuperar mi vida. Cambié mi número de teléfono, repinté la casa con colores que Sara jamás habría tolerado, adquirí un televisor más grande, retomé el hábito de hacer ejercicio y volví a conectar con amigos a quienes había descuidado durante el matrimonio. Fue como salir de una prisión. Al tercer mes tras el divorcio, me encontraba en la mejor forma física de mi vida y comencé a salir de manera casual, sin compromisos, simplemente disfrutando conocer nuevas personas. En ese preciso momento, el karma comenzó a alcanzar a Sara. Resulta que en su trabajo se corrió la voz del escándalo de infidelidad. En una pequeña empresa, los rumores vuelan rápido, y ya estaban barajando despidos. No es de sorprender que ella fuera la primera en ser despedida. Sin empleo, sin esposo y sin una red de apoyo, Sara se vio obligada a volver a vivir con sus padres a los 33 años. Según amigos en común, se dedicó a contar a quien quisiera escuchar que yo había arruinado su vida. Mientras tanto, yo, recién divorciado a los 34, seguía viviendo en la casa que, aunque medio vacía, era completamente mía. Durante las primeras semanas después de la finalización de todo, me limitaba a existir, trabajaba, volvía a casa, comía y dormía, repitiendo esa rutina. A pesar de los intentos de mis amigos por animarme a salir, prefería quedarme solo, no por tristeza, sino porque necesitaba tiempo para descomprimir después del drama legal. Fue entonces cuando Jade, una amiga de la época universitaria de Sara, sin duda la más atractiva de su grupo, se puso en contacto conmigo de manera inesperada. Habían tenido un distanciamiento desde hacía aproximadamente un año, sin que Sara diera mayores explicaciones. Al ver su nombre, casi no contesté, pensando que llamaría para hablar mal de Sara, pero la llamada dio un giro total. Jade me informó que, en efecto, ella y Sara habían dejado de ser amigas, ya que Sara había confesado acerca de su infidelidad conmigo más de un año antes del incidente en Costa Rica. Según Jade, Sara ya estaba emocionalmente ausente del matrimonio desde hace tiempo, simplemente buscando una salida. Esa revelación me dejó atónito, pues me hacía comprender que los problemas de nuestra relación no se debían a supuestas dificultades de fertilidad o a que yo no me esforzara lo suficiente, como Sara había intentado convencerme. Ella simplemente estaba buscando una vía de escape desde hacía mucho tiempo. Decidimos encontrarnos para tomar un café, y ese encuentro se extendió a una cena y luego a unas copas. Yo sabía muy bien lo que ella intentaba, pero acepté la invitación. En ese momento, ya había perdido toda fe en el matrimonio, así que me permití disfrutar de una nueva compañía. Jade no solo era atractiva, sino también increíblemente simpática, inteligente y divertida. Además, dirigía su propio negocio con éxito. Pasamos horas conversando sobre diversos temas, evitando en todo momento mencionar a Sara. Su risa era genuina y sus preguntas, llenas de interés, un contraste marcado con la relación que había vivido durante años. Semanas después, Jade y yo comenzamos a vernos de forma regular, sin llegar a nada físico, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Fue en ese periodo que decidí darme un gusto. Compré un auto nuevo, ya que el viejo estaba demasiado cargado de recuerdos de Sara, demasiadas rutas en las que ella criticaba mi forma de conducir o se quejaba de mi selección musical. Opté por un BMW M4 negro, una compra algo típica de alguien recién divorciado, pero me lo merecía. Y, sin lugar a dudas, pagué en efectivo gracias a todo el dinero que ahorré al dejar de financiar sus caprichos durante 6 meses. Apenas había estrenado mi auto nuevo cuando, al día siguiente, decidí invitar a Jade a dar una vuelta por la costa, con la idea de disfrutar de un almuerzo en algún lugar agradable. La recogí luciendo mis mejores jeans y una camisa nueva, y me sentía mejor de lo que lo había estado en años. Al subir Jade al asiento del copiloto, dejó escapar un silbido bajo y acarició el interior de cuero, y ver la admiración en sus ojos me hizo sentir como si fuera de realeza. Tuvimos un día increíble, con las ventanas bajadas, la música a todo volumen,
descubrimos un pequeño restaurante de mariscos frente al mar al que ninguno de los dos había ido antes y después, paseamos por la playa. Momentos simples, pero genuinamente reales. En cierto punto, Jade tomó mi mano y se sintió completamente natural. Esa misma noche, al dejarla en su casa, me invitó a tomar algo, y sin que nada se planeara, acabamos pasando la noche sin mucho sueño. A la mañana siguiente, fuimos a desayunar a un pequeño café cerca de su casa, y fue allí donde vi a Sara, congelada en la entrada, observándonos como si hubiese visto un fantasma. Durante un breve instante, nadie se movió, pero luego su rostro se transformó en una máscara de pura furia y se precipitó hacia nuestra mesa. Aunque me preparé para que estallara una escena, no hizo otra cosa que quedarse mirando fijamente a Jade, con una actitud que pretendía recordarle que, en cierto modo, yo aún le pertenecía. Con la calma que siempre he tratado de conservar, respondí con voz serena: ¿Podemos ayudarte? Sara, sin prestarme atención, volcó toda su rabia contra Jade, llamándola traicionera y utilizando palabras fuertes. Jade, inmutable, replicó con frialdad que, si Sara creía que había robado algo de mí, era porque ella misma me había dejado hace tiempo. Fue entonces cuando Sara se volvió hacia mí, con lágrimas recorriendo su rostro, y comenzó a sollozar acerca de lo mucho que me extrañaba, de lo terrible que había sido su error y de cómo, según ella, Miguel la había manipulado. Con tono sarcástico le respondí: vaya, te ha costado 4 meses darte cuenta de que cometiste un error. Eso, sinceramente, fue más rápido de lo que esperaba. Su semblante se derrumbó, y entre sollozos comenzó a contarme lo difícil que había sido su vida. Había perdido su empleo, se había visto obligada a mudarse con sus padres, y prácticamente nadie quería pasar tiempo con ella. Parecía que todo en su existencia estaba hecho trizas y, según ella, de alguna manera eso debía afectar nuestra relación. Yo simplemente me encogí de hombros y dije: vaya, suena difícil, pero eso no tiene que ver con nosotros. En ese preciso momento, notó mis llaves del auto sobre la mesa y preguntó si era cierto que había comprado un BMW nuevo, confirmando mi asentimiento. Fue entonces cuando Sara explotó, gritando que yo gastaba nuestro dinero en autos de lujo y nuevas novias, mientras ella apenas podía costear la compra de alimentos. Fue cuando la corregí con firmeza: no es nuestro dinero, es mi dinero. El mismo que durante años pagó tus productos orgánicos, clases de yoga y escapadas con amigas. La diferencia ahora es que lo gasto en personas que realmente lo valoran. El ambiente en el café se tornó silencioso, y en cuanto noté que el gerente se acercaba, decidí poner fin al enfrentamiento. Dejé efectivo sobre la mesa para la cuenta, tomé la mano de Jade, y mirándola fijamente a los ojos, le di el golpe final. En Costa Rica tomaste tu decisión. No puedes cambiar de opinión solo porque tu plan B fracasó. Te deseo lo mejor, pero eso ya no es mi problema. Jade y yo salimos, dejando a Sara de pie, mientras todas las miradas se clavaban en ella. Al conducir, miré por el espejo retrovisor y pude ver a Sara observando cómo mi nuevo auto se desvanecía, como si su mundo se hubiera derrumbado por completo. Jade apretó mi mano y se disculpó por tener que enfrentarme a esa situación, pero yo solo le respondí con la cruda verdad. Ver a Sara hoy, sintiendo absolutamente nada, fue la confirmación final de que tomé la decisión correcta. La mujer a la que amé durante 7 años se ha convertido en una completa desconocida, y estoy perfectamente bien con eso. Esa misma noche, mi teléfono se inundó de mensajes de Sara desde nuevos números, ya que había bloqueado su contacto principal. Me la acusaba de ser cruel e insensible, de no haberle dado la oportunidad de explicar que el verdadero yo la perdonaría, pero seguí bloqueando cada número sin contestar. Jade se quedó a dormir esa noche, y mientras estábamos en la cama, me preguntó si en alguna parte de mí extrañaba a Sara o nuestro matrimonio. Reflexioné un momento y respondí con honestidad: extraño a la mujer que creí conocer, pero esa persona jamás existió. No, en realidad, no extraño a la Sara real. Jade asintió, comprendiendo de una forma que Sara nunca pudo, y en ese instante pensé que por fin ella me dejaría en paz. Sin embargo, aproximadamente una semana después, la situación dio un giro aún más inesperado. Los padres de Sara aparecieron en mi camino. Una tarde, al regresar del trabajo, noté un coche desconocido en mi entrada. Al principio, supuse que se trataba de algún vecino con invitados, pero al acercarme reconocí a su padre al volante y a su madre en el asiento del copiloto. Durante nuestro matrimonio, siempre había mantenido una relación cordial con ellos. Bob, su padre, era relajado y siempre habíamos tenido conversaciones amenas, mientras que Karen, su madre, mostraba una actitud un poco altiva aunque generalmente era agradable. Vivían a 3 horas de distancia, por lo que no los veía a menudo, pero las reuniones en días festivos y visitas ocasionales siempre habían transcurrido sin problemas. Recordé además que, cuando les envié aquel vídeo desde Costa Rica explicando por qué su hija se había quedado varada en el extranjero, nunca obtuve respuesta. Quizás estaban en shock o simplemente procesando la situación. Sea como fuere, su repentina aparición en mi puerta resultó sorprendente. Consideré ignorarlos, pero la fatiga me impidió seguir con esa idea. Así que, estacioné. Tomé mi bolsa del gimnasio y me dirigí a la puerta principal, pretendiendo no verlos. Ellos se percataban de mi presencia y salieron del coche. Bob se adelantó, visiblemente incómodo, seguido por Karen. Bob inició con un forzado pequeño diálogo sobre el clima y mi auto nuevo, claramente intentando ganar tiempo. Permanecí en silencio, con las llaves en mano, esperando a que dijeran lo que realmente querían. Finalmente,
Karen, sin poder contenerse, dijo que estaban preocupados por Sara, que no estaba bien y que se arrepentía profundamente de sus decisiones. Asentí con total neutralidad. Luego, llegaron al verdadero motivo de su visita. Querían que reconsiderara la posibilidad de darle otra oportunidad a Sara. Karen se extendió explicando que el perdón era esencial, que todos merecían una segunda oportunidad y que el matrimonio implicaba sobrellevar tiempos difíciles. Una vez que terminó su discurso, la miré fijamente a los ojos y le pregunté: ¿vieron el vídeo que les envié hace meses? Karen y Bob se miraron y luego bajaron la vista. Finalmente, admitieron que no pudieron abrirlo, alegando que Sara les había contado que yo solo quería herirla y que lo mostrado estaba fuera de contexto. Me reí ante esa excusa tan endeble. ¿Fuera de contexto? ¿Qué contexto justificaría que su hija actuara como guía en nuestro lecho vacacional y a la vez me dijera a la cara que jamás fui suficiente? Bob se mostró visiblemente incómodo, y el rostro de Karen se tornó pálido. Continué, manteniendo la calma, y les expliqué que esto no había sido un error aislado. Les conté sobre la revelación de Jade, en la que Sara confesó haber planeado una infidelidad durante más de un año, y sobre mensajes de texto que demostraban que emocionalmente ya se había retirado de nuestro matrimonio mucho antes del viaje a Costa Rica. Cada palabra evocaba recuerdos dolorosos que había intentado enterrar, pero allí estaban, saliendo a la luz. Cuando terminé, ambos se quedaron en silencio. Finalmente, Bob comentó que jamás había imaginado que Sara les contara que yo la había abandonado durante unas vacaciones tras una pequeña discusión y que luego me negué a recibirla en casa, reescribiendo por completo la historia para hacerse la víctima. No me sorprendió, les dejé claro que no los culpaba por creer en la versión de su hija, aunque la verdad era mucho más amarga. Karen preguntó si podía ver el vídeo para confirmar mis palabras. Tras dudar un instante, decidí reproducirlo. Ver a mis ex-suegros enfrentar, mediante evidencias en vídeo, la infidelidad y crueldad de su hija fue una experiencia extraña. Bob no pudo ni terminar de verlo, apartó la mirada y se quedó mirando al suelo, mientras Karen observaba cada segundo, su expresión endureciéndose paulatinamente. Al finalizar, Karen me devolvió el teléfono, sin más preámbulos, dijo: lo siento mucho, Jake, sin excusas ni defensas en favor de Sara. Su disculpa fue genuina, y Bob asintió, luciendo como si hubiese envejecido 10 años en solo 5 minutos. Les dije que no era culpa de ellos que Sara, siendo adulta, hubiera tomado sus propias decisiones, que yo ya había seguido adelante y era mucho más feliz. Aceptaron mi postura y me aseguraron que no me volverían a molestar. Mientras se retiraban, Karen volvió y me preguntó una última cosa: ¿eres feliz con Jade? Con sinceridad respondí: sí. Más feliz de lo que he estado en años. Ella asintió, esbozó una sonrisa triste y comentó que al menos algo bueno había surgido de todo esto. Creí que ese sería el final, pero apenas 2 días después, recibí un mensaje de Amy, la hermana de Sara. Me explicó que había visto el vídeo que envié meses atrás y que, desde la distancia, había estado apoyándome, sin querer involucrarse directamente. Amy me contó que sus padres, al ver el vídeo en mi casa, confrontaron a Sara. Inicialmente, ella trató de mentir, pero cuando no pudo sostener su versión, terminó por admitir toda la verdad. Además, Amy mencionó que sus padres le habían dicho a Sara que necesitaba ayuda profesional y que, a partir de entonces, no le brindarían más apoyo financiero a menos que comenzara una terapia. Esa revelación me produjo una extraña sensación de cierre. Ya no se trataba de venganza. Sara se había convertido en una persona rota, que había arruinado su propia vida. Han pasado un par de meses desde entonces y, sinceramente, mi vida ha mejorado notablemente. Si hay una lección en todo esto, es la siguiente: nunca temas alejarte de alguien que no te valora. No hay premio en sufrir por una relación destructiva y, cuando alguien te muestra su verdadera cara, créelo desde el primer instante. Edith, agradezco todo el apoyo recibido. Para quienes pregunten, sí, Jade y yo estamos hablando de formar una familia en 1 o 2 años, y no he tenido contacto directo con Sara desde el incidente en el café. Algunas etapas de la vida es mejor dejarlas cerradas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.